una Beatriz, un Pedro Fat, que no sé quiénes son. Entonces, por favor, a partir de hoy día, pongan sus apellidos. De lo contrario, van a figurar como falsos. Eso ya depende de ustedes, no depende de mí. Lleguen puntuales y traten de poner su apellido, ¿ya? Para que puedan figurar su asistencia. Estoy pasando asistencia todos los días, ¿ya? A ver, Mori, de una vez. Mori, ¿algún comentario? No sé si llegó la doctora Cajas. Hola. Sí. En mi caso tengo tres nombres, o sea, yo soy Rosa Stephanie del Carmen Mori Díaz. No sé si se estarán contando mis asistencias. Bueno, si no sale tu apellido, estás inasistente. Yo de los primeros días me he dado el trabajo de poner todos los nombres de... Aquí hay un Catherine, por ejemplo. Catherine SR. No sé quién será. Pero por eso les digo, pongan primero su apellido. Y si hay varias personas del mismo apellido, pongan sus dos apellidos. Es la única forma que tengo de identificarlos. Por favor, a partir de ahora, corrijan sus nombres para que no figuren como ausentes. Yo tengo las constancias gráficas de todos los nombres. Entonces, si ustedes después me reclaman que yo vine, si no está su apellido, no puedo hacer otra cosa. ¿Ok? A partir de ahora, por favor, corrijan sus nombres. Creo Doctora, que Alexander, a entonces, ver, Alexander, ¿es lo mismo? doctora, ¿las faltas se van a contar a partir de ahora? No, ya se contaron desde el inicio. Desde un Doctora, inicio buenas tardes. Soy el alumno Pablo Ramos. Sí, Pablo. Yo he estado asistiendo a todas las clases, doctora. Simplemente me Pablo, parece que ha sido el hecho del nombre y apellido, pero sí he estado en todas las clases. Pero la única forma de pasar asistencia, chicos, es que coloquen sus apellidos. ¿Tú eres Pablo Fab? No, yo soy Pablo Ramos Martínez, doctora. Yo he estado en todas las clases, desde la Ya, a inaugural, ver, desde las escúchame. conferencias. Si tú He has estado puesto presente en todas Martínez, y he estado puntual, doctora. Pablo, si tú has puesto Martínez, ya estás en la lista. Y estás como asistente. Si has puesto Ramos Martínez. Si no los Sí, has puesto y solamente has puesto tus nombres, como aquí hay un Carlos Alberto, que no sé quién es. Tengo un Pedro Fab. Ellos están inasistentes porque no existe su apellido, ¿ok? Si tú has puesto tus apellidos, debes salir con tu asistencia, ¿ok? sí, doctora, he puesto mis nombres y mis apellidos, todo Por eso, completo. Pablo, si tú has puesto tus apellidos, tu asistencia ya está registrada. Si tú has puesto solo tu nombre, te aseguro que no estás ausente, ¿ok? Sí, sí, doctora, solo le recalco porque Ya, usted me entonces, a mencionó ver, al tengo comienzo de aquí la a Camila conferencia. Rodríguez, Jean-Paul Güere, Antonella Cueva, Rosa Mori, Ornella Rico y Pablo Ramos. Por favor, recuerden, pongan sus apellidos, que es la única forma de identificarlos, ¿sí? Vamos a ver, ya llegó la doctora Ana María Cajas. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Cajas. Hola, Doctora Ana María, ¿cómo está? sí, estoy, un momentito que estoy en el celular porque tengo un inconveniente voy a tener que seguir en el celular, la computadora ha habido un problema. Ya. ¿Desea usted que le proyecte las diapositivas? Sí, por favor, porque sí, acabo de tener una dificultad Ya, a ver, vamos a buscar con la PC. y la apoyamos en eso. Ya, por favor. El tema de hoy es dolor pélvico agudo, ¿verdad? No, enfermedad inflamatoria pélvica. Ah, de verdad, sí, disculpe, sino que ya son las clases que han estado enviadas. A ver, un segundo. Doctora Cajas, el tema de hoy es dolor pélvico agudo, enfermedad inflamatoria pélvica, definición, etiología, epidemiología, clasificación, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Así es. Ya. Ok, bien, doctora Vamos a Juliana compartir pantalla, doctora, y dígame si puede oír. Un momentito, vamos a a primero... ver.
A ver, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Díganme si se ve la pantalla compartida, doctora Cajas. Ya se ve, doctora. Gracias. Sí, ya. Ok, vamos a... Empezando con las actividades de hoy día, vamos a dar inicio al tema sobre dolor pélvico agudo, enfermedad inflamatoria pélvica, a cargo de la doctora Ana María Cajas, médico ginecobstetra del Hospital de Apoyo, del Hospital María Auxiliadora. Doctora Cajas, tiene usted la palabra. Gracias, doctora. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, como ya se ha anunciado, el día de hoy me toca exponer ante ustedes el cuadro de dolor pélvico agudo y básicamente considerando enfermedad inflamatoria pélvica. Precisamente el del día de hoy, el seminario que ha correspondido es abdomen agudo ginecológico, en el cual también se ha considerado esta patología que nunca la podemos dejar de considerar porque es muy frecuente como causa de dolor abdominal agudo en las mujeres que acuden tanto a la emergencia de nuestras instituciones o a la consulta externa refiriendo dolor. La siguiente, doctora. Bien, vamos a tratar en orden, vamos a ver las barreras, la definición de la enfermedad inflamatoria pélvica, epidemiología y factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, tratamiento y las complicaciones. La siguiente. Bien. Vamos a ver que en el caso de las mujeres, por la disposición anatómica, por la disposición y el hecho de que ginecológicamente va su distribución anatómica, acordémonos de cómo es la anatomía de la pelvis femenina, qué órganos están involucrados, y esta disposición y la parte endocrina, hormonal de la mujer va a tener de alguna manera algún tipo de barrera que pueda prevenir o evitar que cuadros infecciosos, inflamatorios, podrían progresar de modo que no genere en cuadros clínicos severos, ¿no? Infecciosos que podrían de alguna manera comprometer su estado físico. Entonces, tenemos que hay barreras de tipo anatómico, ¿no? Que va a prevenir, como repito, este tipo de patologías. Uno son las secreciones vaginales, que pueden ser un impedimento dado al pH que normalmente tiene, puede impedir que, como vamos a ver más adelante, como esta es una infección de tipo ascendente, los gérmenes que pudiesen estar presentes o ingresar a la vagina podrían ascender y comprometer ascendentemente, valga la redundancia, y generar infecciones más severas. También tenemos el moco cervical. El moco cervical, por ejemplo, es una que se produce por las glándulas endocervicales que van a responder al tratamiento, al ciclo menstrual. Van a haber momentos en el que va a presentarse un moco mucho más fluido, por ejemplo, o se va a espesar tanto por efecto hormonal endógeno como, por ejemplo, el efecto hormonal que producen los progestágenos, que en ocasiones las mujeres usan como método anticonceptivo y cuya función precisamente es impedir
el ascenso de los espermatozoides por el espesamiento de ese moco. Entonces, la mujer que usa anticonceptivos de tipo progestágenos, por ejemplo, podría tener algún tipo de protección, ¿no?, ante invasiones bacterianas que pudiesen generar infecciones de mayor magnitud. La secreción misma del endometrio, que acordémonos del ciclo menstrual, va a tener efectos diferentes durante la fase proliferativa y durante la fase secretora. Entonces, ese también es otro factor que podría, de alguna manera, proteger a la mujer. El líquido tubular, el líquido que se encuentran en las trompas uterinas, también producen secreción que podrían impedir el ascenso o de algún germen que pudiese comprometer severamente la trompa y, por ende, comprometer el o los ovarios. Esas son barreras a nivel digamos, del tracto anatómico, ¿no? Pero también hay barreras de tipo inmunológico. El sistema inmune propio de la mujer, encontrándose en una mujer sana. El tejido endocervical y endometrial, que también tiene la gran presencia de células en las cuales pueden haber inmunoglobulinas, ¿no?, sobre todo las de tipo A, que pueden de alguna manera fagocitar los gérmenes que pudiesen ingresar. Y la protección per se por la flora bacteriana de la vagina. Entonces, todos estos elementos de alguna manera pueden proteger a la mujer y evitar infecciones que generarían enfermedades inflamatorias pélvicas leves o en muchos casos severos. La siguiente, doctora. Entonces, ¿cuáles serían la epidemiología y los factores de riesgo para una enfermedad inflamatoria pélvica? Entonces, hemos dicho que estas son infecciones de tipo ascendente y pueden generar situaciones en las cuales pueden ser limitadas solamente de repente a una cervicitis, pero pueden ir ascendiendo a una endometritis, una salpingitis, una oforitis y un absceso tubo-ovario. Entonces, los efectos que ocasionan en la mujer van a significar efectos económicos negativos para la paciente, porque va a tener tratamientos antibióticos largos, en ocasiones, si es hospitalizada, va a tener hospitalización prolongada, va a dejar de trabajar, va a abandonar a su familia, puede requerir tratamientos mucho más prolongados si es una cirugía que se complicó, por ejemplo, y también van a significar, digamos, no quisiéramos usar el término de gastos, pero también para el sistema de salud, porque estas mujeres que ingresan, sobre todo con cuadros severos, pueden tener estancias muy prolongadas que sabemos que van a incidir sobre lo que es costos para una institución. Entonces también hay costos indirectos, ¿no? La pérdida del rendimiento, por ejemplo, de una mujer, el ausentismo al centro laboral, si estos son reiterativos, repetitivos, como ocurre en la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no?, que no es solamente un episodio agudo, pueden pasar a cuadros crónicos de dolor pélvico crónico que hace que las mujeres se ausenten de su labor y podrían hasta condicionar, lamentablemente, porque hay cierto grado de discriminación. Las mujeres estamos en desventaja, sobre todo en la época de la edad fértil, por los embarazos que se producen, por los descansos prenatales y lamentablemente la enfermedad inflamatoria pélvica, cuando se complica, también podría conducir a pérdidas laborales. Las consecuencias en la salud de la mujer, ¿no? Puede, como les mencionaba,
a hospitalizaciones frecuentes, y algo que vamos a ver al final es el efecto que en buen porcentaje conduce a la pérdida de la fertilidad. Es muy poco frecuente, es raro la muerte, pero han ocurrido en los casos muy severos en los cuales podría haber, por ejemplo, mujeres que son portadoras de alguna comorbilidad, diabéticas, infectadas con el virus del VIH, que inmunológicamente están deprimidas, y un cuadro severo podría ocasionar hasta la muerte, ¿no? Y efectos sobre la calidad de la vida de la mujer, porque va a conducir a dolor pélvico crónico, y esto va a repercutir no solamente en su vida propia de la mujer en sí, sino también en la relación de pareja. En ocasiones, mujeres que tienen repetidamente estos cuadros de enfermedad inflamatoria pélvica que conducen a dolor pélvico crónico, conducen a dispareunias marcadas, el alejamiento con la pareja, y lamentablemente hacen de que pierdan a esa pareja y tienen otra pareja y vuelven a repetir la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, son repercusiones que tanto a la mujer en sí como a su vida familiar. La siguiente. Doctora, me salté esta página. Ah, sí, sí, doctora, sí, no importa. Y ahora lo digo, porque estaba la definición que tenemos que considerar. La enfermedad inflamatoria pélvica es un síndrome clínico de una patología infecciosa del tracto superior, y es generalmente como resultado de una infección ascendente, o sea, como lo habíamos mencionado. Acuerden que tenemos vagina, el cervix, el útero, que lo que vemos y está mucho más, digamos, en contacto con elementos exógenos, es el cervix, el útero en sí, las trompas y los ovarios. Entonces, esta va a ser una infección de tipo ascendente que va a comprometer el cervix. El endometrio puede conducir una endometritis, a las trompas, como les habíamos mencionado, una salpingitis, a los ovarios, que podría conducir a una ooforitis simplemente. Los parametrios pueden comprometer con una parametritis, y en caso esto se haya extendido a nivel del peritoneo, de la pelvis, va a conducir a una pelviperitonitis. Y ahí pueden ver ustedes la imagen de un examen laparoscópico, en el cual se ve completamente inflamado, se ve el fondo del útero, ¿no? Está muy eritematoso, las trompas de igual manera, todas congestivas, y pueden ver en el fondo de saco, ahí en el fondo de saco, una colección, ¿no? De aspecto un poco ligeramente sanguinolento, y eso es lo que caracteriza, digamos, clínicamente a la enfermedad inflamatoria pélvica. Estas imágenes son obtenidas por los exámenes por laparoscopía, y veremos más adelante que este procedimiento es el que nos permite diagnosticar la enfermedad inflamatoria pélvica. La siguiente, doctora. Bien, entonces veamos los factores de riesgo, los que están relacionados con el comportamiento sexual. La edad es frecuente en las adolescentes, y en este caso tenemos que tiene un riesgo 3 veces mayor, porque entendamos de que un adolescente que está iniciando su vida sexual tiene un largo camino en edad de lo que le queda de vida reproductiva. Entonces, estas jóvenes, y sobre todo por el comportamiento que tienen con tener múltiples parejas, a veces la promiscuidad,
el no tener protección, no usan o no solicitan que su pareja, ¿no?, use, por ejemplo, el preservativo, y eso está, que si tienen relaciones sin protección, les va a crear 4 veces mayor de hacer una enfermedad inflamatoria pélvica. Una pareja nueva reciente cambia de pareja y no se protege, entonces es mayor riesgo de hacer una enfermedad inflamatoria pélvica. Las infecciones de transmisión sexual, que en realidad comparten los mismos factores de riesgo, ¿no?, para hacer enfermedad inflamatoria pélvica, y la historia de una ITS en la paciente o su pareja. O sea, si una paciente ya nos trae como antecedente de haber tenido una infección de transmisión sexual, ¿no?, o su pareja, indudablemente el riesgo de tener una enfermedad inflamatoria pélvica es mucho mayor. Otros factores de riesgo que tenemos que considerar es la instrumentación, por ejemplo, ¿no? El que hayan colocado un DIU. Eso no significa que el colocar un DIU no es al revés, ¿no? O sea, que colocar un DIU significa una enfermedad inflamatoria pélvica. No. Si de repente esta paciente ya tiene una base, una vaginitis, o no hemos sido muy cuidadosos en la inserción, podría conducir. La interrupción del embarazo, ¿no? O sea, puede conducir, o sea, unos abortos que quizás abortos inducidos que no han tenido la previsión del caso también. También procedimientos y la histerosalpingografía, la histeroscopía, la histerosonografía no está libre de que pueda infectar directamente la cavidad del útero y conducir a enfermedad inflamatoria pélvica. De modo que cuando se hagan estos procedimientos, tenemos que estar bien seguros que la paciente no es portadora de algún problema infeccioso o ya esté refiriendo a algún cierto tipo de flujo vaginal, secreción, o la pareja puede estar portadora, lo cual pueda complicar. Y también no está libre de enfermedad inflamatoria pélvica la fertilización in vitro. Eso, todo lo que se ha mencionado es para que la paciente que acude con dolor tenga que tener una historia clínica muy completa, interrogar todos aquellos factores de riesgo que hemos mencionado. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Por qué acude la paciente y que tenemos que sospechar enfermedad inflamatoria pélvica? Básicamente es el dolor en el hemiabdomen inferior. Generalmente es bilateral y eso nos va, digamos, alejar un poco. Si tuviese un dolor del hemiabdomen a nivel de fosa ilíaca derecha, por ejemplo, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales tendríamos que considerar las apendicitis, por mencionar alguno, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos, en casos un poco más graves en los cuales ya hay compromiso peritoneal, ¿no? Y eso va a depender un poco del tiempo de enfermedad también. Muchas pacientes pueden tener dolor pélvico y considerarlo que va a pasar, pero cuando esto va progresando y acude ya con todo lo que hemos mencionado, está en relación al tiempo y a la severidad de la enfermedad. Puede haber dispareunia, ¿no?, de inicio reciente, por ejemplo, una mujer que nunca ha tenido dispareunia y con quizás una nueva pareja, etcétera, empieza a tener dispareunia, pensar que pudiese estar teniendo un cuadro infeccioso. La fiebre, porque hay muchos casos en los cuales no tiene, veremos más adelante dentro de los criterios menores, la fiebre, como repito, no todas tienen fiebre, y cuando tienen fiebre alta, por encima de 39 o en forma permanente, con picos muy altos, sospechemos la posibilidad de una complicación. Puede debutar también o tener concomitantemente al dolor del hemiabdomen inferior, puede haber sangrado uterino anormal o secreción vaginal o cervical anormal. Sobre todo cuando la paciente nos menciona, debemos preguntar cuáles las características de esta secreción y nos puedan mencionar que es de tipo purulento. La siguiente. Y aquí para mencionarles nada más cómo puede... imágenes de la enfermedad inflamatoria pélvica, también en la primera es
la laparoscopía y vean ustedes todo ese componente inflamatorio, está muy rojo, todos los vasos bastante ingurgitados, ¿no? Hay un poco de unas adherencias, que esto puede ser dar ya un signo de que es algo, que tiene algún tiempo, ¿no? La siguiente igual, vean ustedes el útero completamente eritematoso al fondo líquido, y igualmente en la siguiente, que es bastante compromiso con un cuadro adherencial. Y aquí ponerles una imagen básicamente de cómo es que podemos diagnosticar con una laparoscopía, pero eso veremos que no a todas las mujeres que vienen con dolor pélvico agudo o que sospechemos enfermedad inflamatoria pélvica, les hacemos laparoscopía. Pero aquí finalmente quiero resaltar que es importante la anamnesis, el examen clínico. El examen clínico es el que nos va a ayudar muchísimo a que lleguemos al diagnóstico. Exámenes auxiliares que podrían ser, por ejemplo, una analítica, la ecografía transvaginal y finalmente la laparoscopía, pero eso, como repito, no a todas las pacientes. La siguiente. Entonces, el examen clínico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Va a haber dolor. Eso es lo que tenemos que siempre tener en consideración, por eso es un cuadro de dolor abdominal agudo, dolor. Y va a ser un dolor, cuando examinamos el abdomen, vamos a encontrar dolor en mi abdomen inferior, generalmente bilateral. Pueda que encontremos una reacción peritoneal muy leve, ¿no? Eso ya nos está dando, nos puede ir orientando al estadio, la gravedad del caso, ¿no? Y cuando hacemos el examen ya orientado ginecológico en el espéculo, primero al colocarle, hacer la especuloscopía, podemos encontrar algún tipo de secreción y la recomendación es tomar una muestra para hacer un frotis de la secreción del cuello del útero. Al tacto bimanual, lo que vamos a encontrar es dolor a la movilización del cervix. ¿Y por qué? Porque estamos, acuérdense de la anatomía, estamos movilizando el cervix y estamos movilizando peritoneo, el ligamento. Entonces, eso produce dolor. Dolor a la palpación anexial. Uno empieza a palpar, si es sobre todo, tiene más, se dice, a enfermedad inflamatoria pélvica, si este es bilateral. Si uno encuentra un dolor mucho más localizado en alguno de los anexos, ya nos podemos ir orientando, de repente esto no es una EPI, sino podría haber, y si palpa una masa, esto puede ser una masa anexial complicada, o si quizás no palpa una masa, pero es muy localizado en un anexo, ¿no? Podríamos ir pensando, por ejemplo, en un embarazo ectópico. Y entre otros hallazgos, ¿no? Fiebre, podemos tener fiebre, la leucorrea mucopurulenta y la presencia de abundantes leucocitos, ¿no? En la toma endocervical. No es algo que se haga rutinariamente, pero es la recomendación que si uno sospecha o encuentra ya una secreción mucopurulenta, debería tomar y hacer un frotis, que es un procedimiento que se hace como emergencia. La siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos? Esto es historia clínica más factores de riesgo, lo que les mencionaba al inicio. Siempre hacer la pregunta, quizás, no quizás, sino muchas veces los profesionales jóvenes, ustedes jóvenes que de aquí a un año van a ser internados, sienten un poco de, digamos, no vergüenza, sino temor de que quizás la paciente pueda no responderles, por ejemplo, ¿no? De preguntarles cuántas parejas sexuales han tenido, puedan las mujeres considerar que están siendo censuradas, etcétera, pero no, la idea es preguntar esos antecedentes porque ya nos pueden ir orientando al posible diagnóstico. Entonces, vamos a tener como criterios mayores, y ahí les estaba recalcando bastante lo del dolor pélvico, ¿no? El criterio mayor, el dolor pélvico al examen abdominal,
el dolor a la movilización del cérvix y podemos tener dolor el útero en sí o el dolor a nivel de los anexos. O sea, esos son criterios mayores. Y como criterios menores consideramos la fiebre. La fiebre es un criterio menor, la leucorrea, la leucocitosis, el PCR, disculpen, ahí es BSG elevada, ¿no? O sea, ya lo que laboratorialmente nos puede apoyar como diagnóstico, porque tienen que entender que puede haber leucocitosis por cualquier cuadro infeccioso, puedes tener PCR de igual manera, y la BSG igual manera, que son representaciones de cuadros, una respuesta a los cuadros infecciosos o inflamatorios. Entonces, el criterio mayor es el dolor, pero el dolor lo tenemos que ir evaluando porque estamos a la búsqueda de esta patología. Tomémonos un tiempo en la anamnesis y en el examen clínico. Muchas veces ha ocurrido que la paciente es evaluada por el residente de menor grado, tiene cierta duda o indudablemente en sus casos para el diagnóstico definitivo, el médico asistente de turno tiene que corroborar y lamentablemente pues tenemos que volver a examinar para poder estar bien seguros. En esos casos siempre tenemos que tener mucho respeto a la paciente y decirles de que vamos a certificar si realmente ese es el diagnóstico porque, repito, se nos puede, entre comillas, como pasar algunas otras patologías que podrían ser, por ejemplo, un embarazo ectópico complicado, que pueda estar de alguna manera por la inexperiencia de algunos profesionales, ser considerado una enfermedad inflamatoria pélvica, y esto sabemos que si no es manejado adecuadamente podríamos poner en riesgo la vida de la mujer. Entonces, hagamos el examen minucioso y en forma sistemática. La siguiente. Entonces, si ya tenemos la sospecha clínica de una enfermedad inflamatoria pélvica, siempre vamos a hacer uso de los exámenes complementarios, exámenes que nos puedan orientar a llegar al diagnóstico. Entonces vamos a tener, primero, hacer pruebas de laboratorio. ¿Por qué test de embarazo? ¿Por qué? Porque la paciente nos puede decir, sabemos, ¿no?, de que las mujeres en ocasiones no nos dicen claramente cuándo fue la última regla, no se acuerdan, no lo tienen muy claro y podríamos estar ante un embarazo ectópico o complicado o no complicado todavía, ¿no? Entonces hagamos un test de embarazo que si nos sale positivo, busquemos causas de origen obstétrico. Si este es negativo, nos vamos a las causas de origen ginecológico. En el hemograma, el PCR, como les mencioné, el BCG, perfil hepático, por ejemplo, si la paciente luce muy comprometida. En la bioquímica siempre pidamos HIV, sífilis. Ustedes saben que eso está ahora, los podemos tener rápidamente con la prueba rápida de HIV y de sífilis. Hepatitis B también está dentro del tamizaje para las mujeres en edad fértil. Imágenes. Aquí viene los exámenes que hoy en día ya es rutina que los hospitales cuenten con equipos médicos, dentro de los cuales está el ecógrafo, que pueda ayudar a confirmar o alejar el diagnóstico, en este caso de enfermedad inflamatoria pélvica. La ecografía transvaginal, rara vez se llega a una tomografía y muy rara vez a una resonancia como si fuese emergencia. Estos exámenes podrían estar postergados o dejarlos para más adelante cuando, por ejemplo, la paciente no tiene una evolución adecuada como esperáramos al tratamiento o tiene alguna otra complicación, ¿no? Y lo que hablábamos de la microbiología, ¿no?, que esto se puede hacer en un tópico de emergencia. Podemos hacer el frotis del canal endocervical en busca de leucocitos polimorfonucleares,
podemos hacer un GRAM, ¿no? Podemos hacer un GRAM y si es que se cuenta, no en todas las instituciones, sería lo ideal, medios de cultivo durante las 24 horas del día, en las cuales se podría tomar muestras y cultivar para buscar Neisseria gonorrhoeae, que es Chlamydia trachomatis, que son los gérmenes más frecuentes del Mycoplasma genitalium. Entonces, tenemos de esa manera ya diagnosticado la patología, los exámenes complementarios que nos van a servir en ocasiones como apoyo diagnóstico y para más adelante nos va a servir como elemento para ver evolución. La siguiente. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Siempre tenemos que tener esa posibilidad, sobre todo cuando los cuadros no son muy claros o que la paciente no nos da una información muy precisa o el examen clínico no es tan claro que nos confunde aún, y es bueno siempre establecer diagnósticos diferenciales que nos va a ayudar al diagnóstico definitivo, ¿no? Y en ocasiones a la evolución. Como les había mencionado, por ejemplo, el embarazo ectópico. Eso lo tenemos que tener en cuenta para el manejo. El aborto séptico. Hoy en día ya no tenemos, ya casi, yo diría, casi lo menciono porque todavía puede llegar por ahí, los casos en los cuales las mujeres se sometían a los abortos clandestinos, abortos no seguros, en los cuales eran manipuladas, ¿no? Con introducción de elementos punzocortantes. Hemos tenido casos en los cuales se han introducido palitos de tejer, pinzas, alambres, o se han introducido sustancias tóxicas, líquidos con la función de abortar. Entonces, como repito, eso ya no se ve, afortunadamente, gracias al misoprostol, que ahora los abortos se están realizando con ese producto, con ese medicamento. Pero sí, por eso repetía que siempre que venga una paciente, hagamos la especuloscopía antes de hacer el tacto vaginal y podríamos encontrar un cuello con desgarros, con huellas de pinzamiento, de una pinza de una pinza que haya manipulado el cuello del útero, desgarros que podríamos llegar al diagnóstico y no confundirlo con una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, el embarazo ectópico es algo que tenemos que estar bien, siempre tenerlo presente. La endometriosis severa, pacientes que vienen con, no es raro que también lleguen pacientes a la emergencia, jóvenes, ¿no? En edad reproductiva, con cuadros de endometriosis severa y que vienen con unas dismenorreas severas, con compromiso de su estado general, muchas vienen con náuseas, con vómitos, y que nos podrían estar orientando a una enfermedad inflamatoria pélvica. Adenomiosis, ¿no? El quiste de ovario complicado, torcido, necrótico, podrían confundir con una enfermedad inflamatoria pélvica, porque acordémonos, como dentro de los criterios, que la fiebre no es un criterio mayor. Si tenemos fiebre, apunta más a enfermedad inflamatoria pélvica, pero si no lo tenemos, tenemos que estar pensando en los otros cuadros clínicos. La apendicitis es algo que en toda mujer a cualquier edad siempre se debe sospechar la posibilidad de una apendicitis aguda, sobre todo cuando el dolor es localizado en el flanco, en fosa ilíaca derecha, de tal manera que es parte de protocolo, cuando viene una mujer, sea evaluada también por el cirujano general, ¿no? Una gastroenterocolitis aguda puede venir con muchísimo dolor, ¿no?
y confundir con un cuadro de abdomen agudo ginecológico. Pero en estos casos vamos a tener probablemente cuadros de diarrea, ¿no? El antecedente de la ingesta de algún alimento contaminado, o que nos diga que hay 3 personas más en su casa o en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante la anamnesis, ¿no? Las diverticulitis. Esto se ve un poco más en mujeres perimenopáusicas, o con con cuadros de estreñimiento crónico, con cuadros de despeño diarreico, entonces, y que el dolor sea difuso, y que el examen ginecológico no sea tan claro, también pensemos en una diverticulitis. La cistitis, las pielonefritis, pero ahí nos va a ayudar bastante los síntomas urinarios. La pielonefritis, vamos a tener una puño-percusión lumbar positiva, unilateral generalmente, ¿no? La litiasis renal, que da muchísimo dolor, pero a veces estas pacientes ya vienen con el antecedente de que por ahí alguien ya tuvo un diagnóstico de litiasis, pensemos, y ahí lo que nos va a ayudar, por ejemplo, es el examen de orina, en el cual vamos a encontrar microhematuria. Y el dolor, finalmente, cuando no tenemos ninguna otra posible causa, sobre todo cuando nos viene a la consulta externa, la paciente que tiene dolor pélvico, que puede tener dispareunia, puede tener hasta cierto grado de flujo, tenga algunos factores, pero finalmente hemos descartado todos los otros y podría llegar en dolor de origen desconocido. Como siempre, tenemos esa clasificación. Si no encontramos una causa, puede ser un cuadro de origen desconocido, y lo que se ve en los casos de dolor pélvico crónico es el cuadro psicógeno, ¿no? O sea, pacientes que podrían tener por patología psiquiátrica una fijación con dolor pélvico, pero repito, ese es un poco más en causa de dolor pélvico crónico. La siguiente, doctora. ¿Y cómo vamos a llegar al diagnóstico definitivo? El cuadro clínico con la anamnesis y el examen clínico. Las imágenes, sobre todo la ecografía transvaginal, que podríamos ver el engrosamiento de las trompas con o sin líquido libre. Cuando hay líquido libre ya nos orienta más a una enfermedad inflamatoria pélvica, pero el que no la haya tampoco nos descarta. Si tenemos duda y tanto el examen clínico como la ecografía nos informa que hay presencia de líquido libre, es lo único que nos dice la ecografía, no nos dice si es sangre, si es pus, etc. Entonces, lo que nos queda es un procedimiento que es la culdocentesis, que lamentablemente está un poquito ya, no en desuso, pero que las ecografías han desplazado un poco este procedimiento, pero es un procedimiento que nos llega a realmente apoyar muchísimo, sobre todo cuando queremos descartar embarazo ectópico complicado. Y como les decía, las tomografías o la resonancia es cuando haya mayor compromiso de las trompas, va a dar presencia de colecciones o en las trompas y en los ovarios, pero esto es muchas veces un examen que se deja cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? Puede llegar a hacerse una biopsia con el aislamiento de gérmenes, o lo más, digamos, menos invasivo son los cultivos, que uno puede hacer un cultivo de la secreción endocervical y tener el resultado. Lo que pasa es que el cultivo no vamos a tenerlo en 24 o 48 horas, a veces llegan a 72 horas, entonces el diagnóstico definitivo lo tendremos en ese tiempo. Y aquí les pongo que el examen auxiliar, que es lo que se dice el gold estándar, es la laparoscopía. Aquella la que hemos visto, esa foto que llegamos a visualizar completamente los órganos pélvicos y nos va a dar la información precisa del compromiso, qué tanto está comprometido los órganos intrapélvicos.
Pero esto no es un procedimiento que se haga a todas, no es, porque todo procedimiento invasivo no está libre de riesgos. Además, es el costo que puede significar para la paciente o el costo que puede significar, que significa a la institución. Entonces, este examen está reservado para los casos en los cuales hay duda diagnóstica o en los casos en los que la paciente con el tratamiento que se le ha instaurado tiene una evolución tórpida, no está respondiendo al tratamiento. Entonces tenemos que salir de dudas y planteamos hacemos una laparoscopía. La siguiente. Bien, aquí les quiero poner las imágenes, ¿no? La primera es una imagen de una masa, ¿no? La siguiente también es una imagen de una colección anexial. La tercera son imágenes ecográficas, y la más clara es la última, en la cual se ve imágenes de colección que tiene tabiques, ¿no? Y eso nos está orientando a que esto pueda ser un absceso, por ejemplo, tubo ovárico, ¿no? Y estoy graficándoles ahí el procedimiento de la culdocentesis. Es un procedimiento que se hace, puede ser en la consulta, puede ser en la emergencia, no requiere anestesia, solamente el que la paciente se le informe el procedimiento que se le va a hacer. Se necesita un espéculo, una pinza tirabalas, una pinza Fester para hacer limpieza, una jeringa de 20 centímetros, si hubiese una aguja larga para hacer la culdocentesis, mejor, pero si no contamos con esa aguja larga, con una aguja 20, no recomendamos más delgada porque puede haber una colección purulenta y no va a ser fácil aspirar, y punzar el cul de saco, el fondo de saco, aspirar y obtener las características del líquido. Es un procedimiento rápido y que nos da muchísima información. Y las otras imágenes, como pueden ver, nuevamente se repite por la imagen laparoscópica, ¿no? De un compromiso severo de todos los órganos pélvicos. Igualmente la siguiente, en la que haya líquido en la cavidad. La siguiente, doctora. Bien, entonces hay una clasificación, que son los estadios clínicos. El estadio 1 es la salpingitis sin peritonitis. Este es un examen, esto va a corresponder, por ejemplo, vamos a ver en la otra clasificación, de acuerdo a la severidad, puede ser un grado leve, solamente ha comprometido las trompas, ¿no? El estadio 2, salpingitis con peritonitis, no hay masas, es una paciente que tiene dolor, que puede haber ecográficamente trompas dilatadas, y puede haber en el fondo de saco una colección. Puede ser muy escasa, que la gran mayoría de veces no punzamos, ¿no? Simplemente es una reacción inflamatoria en el peritoneo. Ese es el estadio 2. Estadio 3 ya es una salpingitis con un absceso tubo ovárico, que puede ser el palpable, ¿no? En una mujer delgada que permita el examen bimanual, o el diagnóstico ecográfico con una masa en alguno de los anexos. Y el estadio 4, cuando se produce la ruptura del absceso, que no es muy frecuente, afortunadamente, porque hoy en día se procede a iniciar tratamiento muy rápidamente. La siguiente, doctora. Y la clasificación, hay esta otra clasificación, que son de acuerdo a los grados de severidad, ¿sí? Que está clasificada de la siguiente manera. Grado 1, que es el leve, que es la no complicada, sin masa anexial, ni datos de abdomen agudo, ni irritación peritoneal, que podría estar correspondiendo al estadio clínico 1, que es grado leve. Grado 2 es moderado, ya está complicado con una presencia de masa anexial o ya un absceso que involucra las trompas y o ovarios, con o sin signos de irritación peritoneal. Esta es una paciente que, por ejemplo, viene con mucho dolor,
con mucho dolor y se puede palpar, pueda que no hay reacción peritoneal, pero tenemos ya la masa que puede ser palpable, aquellos que ya tenemos cierta experiencia, o el hallazgo con la ecografía. El grado 3, que es el grado grave o severa, que puede ya estar diseminada a estructuras extrapélvicas. Por ejemplo, el absceso tubo-ovárico roto o una pelviperitonitis con o sin datos de una respuesta sistémica, o sea, con una respuesta del sistema inflamatorio, que podría ya estar la paciente, por ejemplo, con grados, puede llegar a cuadros de sepsis, puede llegar a grados de shock séptico, y muy, muy poco frecuente, muy raro, pero no imposible, que podría conducir a la muerte de la paciente por un cuadro de diseminación, por un cuadro generalizado, infeccioso, inflamatorio, y a veces en pacientes, como les mencioné, que pudiesen tener la respuesta inmune disminuida. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los gérmenes involucrados? Habíamos hablado de enfermedad de transmisión sexual, Neisseria gonorrhoeae, siempre tenerlo presente, clamidia trachomatis y el Mycoplasma genitalium. Esto, el Neisseria, y es muy fácil que lo podamos aislar en el laboratorio, y sobre todo cuando se interroga sobre la conducta sexual de la paciente. Puede también haber por microbiota de tracto genitourinario, Streptococcus, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, las vaginosis en pacientes inmunocomprometidas podrían conducir a enfermedad inflamatoria pélvica, bacteroides, ¿no? Y también pueden verse patógenos respiratorios como hemófilos, influencia y Streptococcus pneumoniae en pacientes que tengan comorbilidades. La siguiente. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Se debe generalmente comenzar con un tratamiento empírico para prevenir complicaciones, pero debemos tener en cuenta que tenemos que cubrir siempre Neisseria y Clamidia trachomatis dentro de nuestro esquema, como lo vamos a ver más adelante. La duración total del tratamiento debe ser de 14 días. Esto hay que recalcarlo bastante, porque muchas veces se le dan tratamiento de 10 días y la paciente se siente bien o lo suspende al 7º día y luego puede haber complicaciones posteriores. Se debe asociar también analgésicos, hay fiebre, antipiréticos, hidratarlas, y en caso la paciente requiera, tiene criterios de hospitalización, el reposo. Estos, como les decía, generalmente condiciona que haya descansos médicos, ¿no? Porque se les tiene que dar descanso médico a la paciente para que pueda cumplir el tratamiento. También se asociará cobertura frente a los anaerobios por su alta asociación en los siguientes casos, en los que haya ya diagnóstico de absceso pélvico, la detección de tricomona o vaginosis bacteriana, que pueden conducir a infecciones mayores, antecedente de instrumentación ginecológica días previos, ¿no? Como les decía, de repente se colocó un DIU, se le hizo una histerosonografía, etc. Y en las que requieran hospitalización, siempre debemos tener presente la posibilidad de, en el tratamiento, añadir para anaerobios. La siguiente, doctora. ¿Cuál es el tratamiento ambulatorio? Para el estadio 1, por ejemplo, o el grado leve, ¿no? De primera elección, se fracciona 1 gramo intramuscular como dosis única, seguido de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, vía oral por 14 días, más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, vía oral por 14 días. Si es alérgica a la penicilina, por ejemplo, dice que no puede recibir ceftriaxona por la posibilidad de una reacción cruzada, debemos considerar acitromicina 2 gramos vía oral
dosis única, seguido de doxiciclina por 14 días, metronidazol por 14 días, siempre por la sospecha de los anaerobios. Si es alérgica a las tetraciclinas, nos dice que no podemos darle doxiciclina, optamos por ceftriaxona, dosis única, le damos acitromicina 1 gramo vía oral, lo repetimos a la semana, más metronidazol cada 12 horas por 14 días. Siempre, jóvenes, recalcarles y darles la receta completa para los 14 días. La siguiente es el tratamiento ambulatorio. Paciente que nos llega a la consulta o la hemos diagnosticado en emergencia, pero es un estadio 1, es una enfermedad leve y la manejamos ambulatoriamente, pero siempre dándoles citas de control, generalmente al 7º o 10º día. ¿A quiénes tenemos que hospitalizar? A la paciente que está en mal estado general, que tiene fiebre alta, dolor que no cede, que tiene náuseas y vómitos, ya tiene compromiso peritoneal. A las que estén en estadio 2 o 3, no podemos excluir en estos casos, por ejemplo, que la paciente tenga un manejo quirúrgico. De repente es un absceso apendicular, es unilateral, tiene dolor, la imagen ecográfica nos muestra un hallazgo muy similar y se nos puede estar pasando una apendicitis. Una mala respuesta al tratamiento oral, por ejemplo, la que no cumplió el tratamiento, lo suspendió, o a la que hizo un problema gástrico, por ejemplo, con la doxiciclina, etcétera, ¿no? En caso de gestantes, se dice que las gestantes, por tener ocupada la cavidad endometrial, no pueden hacer enfermedad inflamatoria pélvica, pero no está descartada esta posibilidad de que también una gestante en el primer trimestre pueda hacer una enfermedad inflamatoria pélvica, de modo que tenemos que hospitalizarla. Y las adolescentes para proteger su futuro reproductivo y asegurarnos un tratamiento completo de los 14 días, tenemos que hospitalizarla. La siguiente, doctora. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento hospitalario? Cuando ya se decide que la paciente se hospitalice. Aquí podemos tener 2 esquemas. Podemos hacer uso de ceftriaxona 1 gramo en 24 horas, más la doxiciclina cada 12 horas igual si la paciente lo tolera, y también el metronidazol, que puede ser por vía endovenosa o vía oral, por 14 días. Ese sería el esquema 1. La gran mayoría de pacientes muchas veces ingresa por lo mismo que está nauseosa, tiene vómitos, y ante la sospecha de que pudiésemos tener también infección por anaerobios, optamos, y en los medios hospitalarios usamos frecuentemente el esquema 2. ¿En qué consiste? Clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina, considerando entre 3 a 6 miligramos por kilo por peso, ¿no? Por día, y doctora, y cuando ya la paciente mejora los síntomas, podemos optar, bajarle la dosis y pasarle a vía oral, siempre completando los 14 días, o también le podemos añadir o usar la doxiciclina porque la paciente ya está en mejor estado y pueda tolerar la vía oral. Repito, el esquema más frecuentemente usado es el esquema 2, porque es vía endovenosa, y acordémonos que como criterio de hospitalización es que la paciente esté nauseosa o vomite, lo cual nos va a impedir que usemos la vía oral. La siguiente, doctora. Bien, ¿en quiénes vamos a hacer tratamiento quirúrgico? Va a ser básicamente, se recomienda que sea por vía laparoscópica. ¿En qué casos? En los cuales haya abscesos tubováricos que no responde al tratamiento antibiótico o se ha producido la ruptura del absceso. Por eso que el paciente, como repito, en un estadio 3 tiene que ser hospitalizado y tiene que haber un seguimiento muy estricto, porque puede ocurrir, no responde al tratamiento, persiste febril,
persiste con dolor, persiste la masa, etc. Y puede ser también, existe otra posibilidad que se hace, ¿no? Pero se requiere que haya mucha experticia, sobre todo este procedimiento lo hacen los radiólogos, en los cuales se hace un drenaje percutáneo guiado por ecografía. Funciona muy bien, pero repito, se necesita mucha experticia del que lo realiza, ¿no? Y la histerectomía es muy poco frecuente y tampoco es recomendable. Muchas veces la paciente que ya cumplió con su, digamos, con su fertilidad, una mujer joven, se le diagnostica, entra y dice, si van a entrar a operar, también sáquenme el útero. No es un procedimiento no es el que se tenga que hacer este tipo de procedimiento porque ya es mayor compromiso, puede generar a futuro cuadros o inmediatamente abscesos de cúpula, colecciones en el fondo de saco. Entonces, en esos casos es mejor hacer simplemente el drenaje del absceso, el retirar todo el tejido necrótico, lavar lo que haya quedado, dejar drenes, y funciona mejor que hacer cirugías mucho más complicadas. La siguiente. Bien, ¿cuáles son las situaciones especiales? Por ejemplo, la paciente que sea portadora de DIU, es recomendable el retiro. Realmente se retira iniciado el tratamiento y hay que hacerle la contingencia a la paciente que ya está sin método anticonceptivo. También a tener en cuenta el tratamiento de la pareja, cuando nos dicen que la paciente tiene una pareja nueva o que ha tenido múltiples parejas, o dudamos, o la pareja también es portadora de una ITS, etcétera, se debe ofrecer o se debe indicar también tratamiento a la pareja, que se lo recomienda la doxiciclina cada 12 horas vía oral por 7 días. Se prescindirá del tratamiento, por ejemplo, de este tratamiento en caso de enfermedad inflamatoria pélvica, sea secundaria a la instrumentación uterina. O sea, si es secundario a que hemos hecho un procedimiento de inserción de DIU o de repente de una histerosonografía, etcétera, no tenemos por qué tratar a la pareja, ¿no? En caso de que haya enfermedad inflamatoria pélvica y gestación, es muy poco frecuente, como les mencionaba, por la situación anatómica. Pero en ese caso es hospitalización a la paciente y no debemos prescribir tetraciclinas. Puede en este caso, por ejemplo, ¿no? Una gestación, se fracciona 2 gramos en 24 horas, acitromicina 1 gramo como dosis única, metronidazol endovenoso, y cuando la paciente haya mejorado su cuadro clínico, puede pasarse a la vía oral hasta completar los 14 días. La siguiente. Bien, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Puede ser tan temprana como una ruptura del absceso tubovárico, una peritonitis generalizada, el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es una perihepatitis, en el cual por eso les consideraba que se debe pedir un perfil hepático, sobre todo que nos sirva de base y que nos puede servir para la evolución, en el cual se produce la inflamación de la cápsula hepática. Generalmente responde al tratamiento médico, y los casos en los que puedan llegar a tratamiento quirúrgico es para la liberación de las adherencias. Y las complicaciones tardías son las que más preocupan porque van a generar infertilidad por cuadro de obstrucción tubaria. Este es el efecto lamentable de enfermedades inflamatorias pélvicas, sobre todo cuando está en relación a Chlamydia trachomatis y la Neisseria, ¿no? Produce la obstrucción de la trompa, que va a conducir a ¿qué? Al embarazo ectópico, el cual se va, el hecho de tener una enfermedad inflamatoria pélvica va a significar tener 6 a 7 veces más de hacer embarazo ectópico que aquella que no la ha tenido. Y lo que mencionábamos, el dolor pélvico crónico, que va a ser una secuela en un 30% después de un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica, y como les decía, esto a veces es consecuencia de descansos laborales, etcétera, dispareunias, compromiso o su relación de pareja, ¿no?
hay una recurrencia de un 15 a 20% a lo largo de la vida. Una mujer que hace enfermedad inflamatoria pélvica lo puede repetir por la persistencia de los factores de riesgo, lamentablemente. Entonces, en esto se recomienda seguimiento ambulatorio y uso de preservativo. Cuando una paciente sale de un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica y se sospeche o haya relación con una ITS, recomendarle el uso de preservativo hasta que mejore totalmente el cuadro clínico. La siguiente, me parece que es la última, doctora. Complicaciones, sí, es la última. Creo que me he pasado de la hora, doctora, me disculpan. Pero ha estado muy interesante su clase, doctora. Más bien, por favor, si es que hubiese alguna palabra, preguntas para la doctora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, chicos, alguien que levante la mano, alguien que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora de este tema que es tan importante, porque es un cuadro relativamente común en la patología, en la consulta clínica. A ver, Estefano Silva, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Muy buena Sí, exposición. buenas. Una pregunta. ¿El síndrome de Fitz-Curtis es exclusivo de, bueno, además de que es inflamación de la cápsula peripática, todo eso? ¿La etiología es exclusiva de clamidia o la puedo dar otras No, enfermedades de transmisión también, sexual? también puede verse en alguna otra, con algún otro germen, pero sospechemos este cuadro de que haya compromiso de la cápsula cuando la paciente tiene de tener hospitalizada, estando hospitalizada, tener dolor pélvico en mi abdomen inferior, empieza a tener compromiso de dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, la persistencia de la fiebre, puede tener náuseas, vómitos por el compromiso hepático. De tal manera que, como repito, estos se ve, es muy poco frecuente. Yo en todos mis años que he tenido de especialista nunca lo he visto, pero se describe, ¿no? O sea, tener presente esa situación. Muy bien, muchas gracias. A ver, Marcelo también tiene una pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una consulta con respecto a... Solo es para afirmar si es que la terapia antibiótica, independientemente si es que se piensa de clamidia o gonorrea, tiene que cubrir ambas. Eso es cierto, ¿no? Sí, sí, porque lamentablemente, como les dije, es clínica, es factores de riesgo, pero no podemos en muchas ocasiones llegar a aislar el germen. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero es mejor dar ese tipo de tratamiento para cubrir esos dos gérmenes que están muy asociados. Gracias, doctora. A ver, ya, ok, Marcelo. Aquí tengo dos preguntas, doctora, de un asistente anónimo que pregunta, en caso de la embarazada, ¿se le puede dar metronidazol o tendría que reemplazarse por otro antibiótico? Puede darse metronidazol si está después del primer trimestre. No, lo que pasa es que ahí también tenemos que cubrir anaerobios, que es lamentablemente uno de los gérmenes más asociados, ¿no? Muy bien. ¿Con qué antibióticos se podría reemplazarse entonces? Por ejemplo, en el primer trimestre. Podríamos pasar al tratamiento con clindamicina y con gentamicina, que es lo que generalmente usamos. Puede usarse ese tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta de Milenka Echevarría. Dice, si el cuadro inflamatorio no cede después del primer esquema de tratamiento antibiótico, ¿cuál sería el segundo esquema de rotación antibiótica? Mire, la gran mayoría de pacientes responden a este tipo de esquema de tratamiento. Repito, consideramos que está fallando el esquema si, por ejemplo, al 10º día la paciente persiste febril, está la masa, por ejemplo, que uno lo ha palpado o que ecográficamente
no está respondiendo, no está reduciendo, tenemos persistencia de leucocitosis, etcétera, siempre sospechemos que o sea, el tratamiento podría ayudarnos si drenamos ese absceso, por ejemplo, ¿no? Pero si en caso el esquema, repito, el esquema 1 que habíamos considerado para paciente hospitalizada y el esquema 2 con clindamicina y gentamicina no funciona, ya podemos hacer uso, por ejemplo, de tratamiento endovenoso con piperacina y tazobactam, ¿no? Es otra alternativa, endovenoso, pero acordemos que ese es un tratamiento también largo, no todas las instituciones lo tienen, pero antes de pensar que es falla del antibiótico, pensemos que quizás hay algún otro factor que está haciendo que esto no responda, que podría ser la presencia del absceso que habría que drenarlo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esas posibilidades. Ok, gracias, doctora. A ver, Aarón Malaver, levantó la mano. ¿Alguna pregunta para terminar? Malaver. A ver, Estefano Silva, ¿alguna pregunta? A ver, están levantando la mano y no hablan, están en mudos. Vamos. A ver, Lindsay Rodríguez, y terminamos, por favor. Lindsay Rodríguez. Bueno, hoy día los chicos han levantado la mano, pero no se atreven a hablar. Y ya. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Y nos estamos viendo en la próxima actividad. Muy buenas Bien. tardes, doctora Caja. Gracias, doctora.